Bueno, siempre tuve una decisión desde muy niño de ser pintor. Y entonces yo recuerdo que una vez que hicimos un viaje a Cuernavaca con el abuelo, con toda la familia, fuimos en auto, y en Cuernavaca vi los murales de Diego Rivera, del Palacio de Cortés. ¿Qué edad tendría usted? Tendría yo unos 5 años o cosas así, ¿no? Era un niñito, vestido de marinerito. Y entonces cuando ya veníamos de regreso, ¿verdad?, en el auto, dejé oír mi voz y le dije a mi familia: cuando yo sea grande yo quiero ser pintor como Diego de Rivera. Él era José Luis Cuevas, el artista plástico mexicano que no necesita mayor presentación, el enfant terrible del arte mexicano, como muchos lo han considerado y como a él le encantaba que le llamaran por la rebeldía de su pensamiento en el arte y en la política. Pintor, escultor, grabador y escritor, José Luis Cuevas es un referente indiscutible en la época moderna del arte mexicano. La entrevista que presentamos esta noche es una charla que tuve con el maestro Cuevas hace algunos años, pero que hemos decidido recuperar porque más allá del artista, habla del ser humano, de sus emociones, sus amores, sus dolores, de sus miedos y de sus momentos de mayor felicidad. Pero en este programa también habla la familia y los amigos del artista, quienes a su modo describen con sus anécdotas la personalidad siempre polémica del maestro José Luis Cuevas. Estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. José Luis Cuevas nació en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1931. Nació entre lápices y papeles, ya que su familia vivía en la parte alta de la fábrica El Lápiz del Águila, que administraba su abuelo paterno, don Adalberto Cuevas. Pues nací en la Ciudad de México, en el Callejón del Triunfo, que se llama así. Mucha gente cree que yo me lo inventé, eso por el Triunfo, ¿no? Pero efectivamente el callejón existe todavía. Ahí nací y transcurrieron mis primeros años de vida. Bueno, mi padre se llamaba Alberto Cuevas Gómez y mi madre se llamaba María Regla Novelo de Cuevas. ¿A qué se dedicaban sus padres? Bueno, mi padre tuvo varias ocupaciones. Antes de que naciéramos los 3 hijos que tuvo, fue aviador. No, fue boxeador. Se hablaba de que había sido boxeador, ¿verdad? Y se había puesto el nombre para pelear, el nombre de pelea, ¿verdad? El nombre de boxeador era Alberto Caselli. Recuerdo que en la casa había un gimnasio donde había un punching bag y había un costal para pegarle, ¿verdad? Y nos enseñó a mi hermano Alberto y a mí las técnicas del box. Su madre se dedicaba a la casa. Sí, aunque antes de casarse ella había pintado. Incluso aquí hay un cuadro de ella, de unas flores, en fin, como pintaban las señoras de entonces. Después ya abandonó la pintura, pero de alguna manera yo creo que ahí estaba, digamos, mi vocación en los genes, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tiene o tuvo? Tengo 2 hermanos. Mi hermano Alberto, que es el mayor, que es psiquiatra. Mi hermana Lupita, que es monja, fíjate, ella se metió al convento cuando tenía 18 años. Yo nací en un barrio bravo, en un barrio feo, definitivamente, ¿no? Nosotros vivimos nuestra primera infancia en la colonia obrera. Fue un callejón sórdido. Sórdido porque ni siquiera estaba asfaltado, era de tierra. Iban a resolver sus querellas, la gente acuchilladas, amanecían charcos de sangre. Esa era la parte, digamos, que dice usted como barrio bravo. En el día estaban las prostitutas, era la zona de tolerancia en esa época. Veía José Luis a estas mujeres que estaban en una especie de ventanita que abrían y las veía muy arregladitas, muy pintadas, y le decía: esas señoras están muy bonitas, ¿por qué no las invitamos a dar la vuelta? ¿O por qué no les hacemos una visita?
Fue su primer encuentro, pero era parte de ese mundo prohibido. Los temas que yo después, ya más grande, en mi adolescencia, trataría yo en mis obras, ¿verdad? Mis obras de adolescencia, estaban ya dados en ese barrio miserable, ¿verdad? En el que transcurrieron mis primeros días, porque resulta que mi abuelo era el administrador de una fábrica de papel y de lápices que se llama el Lápiz del Águila. Que no era fábrica de lápices, sino productos del papel. Era una fábrica, digamos, con su chimenea, con una serie, digamos, de mitos y tradiciones. De la que tanto he hablado en todos los libros autobiográficos que llevo escrito, porque una de mis obsesiones ha sido escribir autobiografías. Y son muchos los libros que llevo publicados, ¿verdad? Digamos que esta ha sido como una especie de segunda vocación, la vocación por la escritura. ¿Cómo cayó por primera vez un pincel en sus manos? Lo que cayó en mis manos fue un lápiz de Diego Rivera, fíjate. Esta es una historia verdaderamente fantástica que por supuesto tengo también registrada en el primer libro autobiográfico que escribí, que se llamó Cuevas por Cuevas, que lo publiqué el año de 1965. Estando yo en la fábrica de papel y de lápices, nosotros vivíamos en la parte de arriba de la casa, abajo era la fábrica de papeles y lápices. Y entonces había una huelga de obreros. Oí el comentario de mi abuelo que dijo, ahí están esos bandidos comunistas de Diego Rivera y de Vicente Lombardo Toledano, dice que han venido aquí a provocar a los obreros. Entonces cuando yo oí el nombre de Diego Rivera, rápidamente me asomé a la ventana, ¿verdad?, de la casa y vi efectivamente a Diego Rivera, que estaba hablando ahí con los obreros, acompañado, como ya te dije, de Vicente Lombardo Toledano, y inmediatamente bajé las escaleras para ver de cerca a Diego Rivera, y vi a Diego Rivera como un gigante, un hombre corpulento, enorme. Le dije a Diego Rivera, cuando yo sea grande voy a ser pintor como usted. Entonces él se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo, así, pues mira, te voy a regalar algo y consérvalo siempre. Y sacó de su overol, traía un overol, ¿verdad?, que era el uniforme, digamos, de artista de Diego Rivera. Y entonces sacó un lápiz y me dice, aquí te regalo, te estoy dando un lápiz de Diego Rivera y úsalo cuando ya sepas dibujar. Entonces lo guardé y subí corriendo, tomé los papeles ahí que tenía yo por montones. Entonces cogí el lápiz de Diego Rivera y me puse a hacer dibujos, quizá con la idea de que yo ya sabía dibujar a los 5 años, definitivamente. José Luis Cuevas fue un artista que pintó muchos autorretratos. De hecho, es hasta legendaria la práctica que tuvo durante muchos años de tomarse una fotografía diaria para ver en sí mismo el paso del tiempo. Pero cuenta la historia que su primer autorretrato, José Luis Cuevas lo hizo en su escuela primaria a principios de la década de los 40. Se autorretrató como niño obrero para un concurso de dibujo infantil que ganó y a partir de entonces le llamaron el Güerito Pintor. ¿Qué decía su familia sobre toda esta intención que desde muy chiquito tenía de ser artista, de ser pintor? Porque si su abuelo y su padre tenían una fábrica de lápices, pues eran empresarios, a lo mejor querían que José Luis fuera empresario también y no pintor, no artista, ¿no? Bueno, cuando estaba muy chiquito, un niño de 5 o 6 años que dibuja, pues es algo que les hace gracia, ¿verdad? Pero eran dibujos pues, muy bien logrados, porque siempre tuvo una capacidad excepcional, sobre todo para el dibujo. No pensaron que eso sería realmente la semilla de una vocación segura, ¿verdad? Después ya cuando tomo la decisión, digamos, de tomar el arte como una profesión, ¿verdad? ¿Cuándo tomó esa decisión? Esa decisión la tomé ya para estudiar a los 10 años de edad. Y mi mamá fue quien me acompañó precisamente a inscribirme en la escuela La Esmeralda. No tenía yo la edad requerida para ser admitido en la escuela La Esmeralda, había que haber cumplido ya los 14 años y haber terminado la primaria. El problema no era la edad, era que no tenía certificados. Si no tiene certificado de primaria, de secundaria y todo, avalado por la Secretaría de Educación, no puede entrar aquí. Esa es una escuela seria. Entonces yo llegué, era el director, don Antonio Ruiz El Corzo, un hombre de cabello blanco, ¿verdad?, muy bondadoso.
Y entonces cuando llegué con mi mamá y dice, es que el niño tiene mucho interés por el dibujo, tiene mucha facilidad y quiere empezar sus estudios ya de arte. La cuestión es de que él quería llevar estudios ya más formales, admiraba a los pintores muralistas. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, tú no puedes seguir la carrera de artes plásticas porque no tienes la edad, pero en cambio sí puedes venir a dibujar como alumno irregular. Y recuerdo que cuando estaba yo dibujando esas figuras de yeso, pues sentía que alguien me observaba, y era don Antonio Ruiz, que me mantenía como en observación, ¿verdad? Y molestaba mucho a don Antonio Ruiz, ¿no? Me le presentaba en la redacción y digo, es que yo ya no quiero seguir dibujando estas estatuas de yeso, ni mucho menos. Realmente yo quisiera ya dibujar con modelos. Me dice, no, estás muy chiquito, ¿cómo crees? No, sigue dibujando estas cosas. O dibuja lo que quieras, ponte a dibujar las plantas, ¿verdad? Que había ahí, o ponte a dibujar, pues lo que veas, ¿no? Y se empieza a dibujar él mismo. Pero son muy dolorosos esos autorretratos, porque se retrata enfermo, se retrata en la cama. Esos fueron sus primeros dibujos que hizo. Pero fue tal mi insistencia que un día tomó la decisión don Antonio Ruiz de que me iban a autorizar dibujar con modelos. Recuerdo la primera modelo, fue mi primer encuentro con el cuerpo femenino, que desconocía yo la anatomía del cuerpo femenino realmente a los 10 años, ¿verdad? Y sin embargo vi una modelo muy dentro de las modelos de Diego Rivera, una mujer robusta, ¿verdad? Indígena. Y entonces me dijo, está bien, ponte ahí a dibujar, ¿verdad? Y me puse a dibujar. Rápidamente me repuse del susto de encontrar una mujer desnuda, era la primera mujer desnuda que yo veía, ¿verdad? José Luis Cuevas, desde los inicios de su carrera, se refirió en sus cuadros a temas relacionados con la muerte, la locura y la descomposición física y mental. Y es que en 1952, su hermano Alberto, quien ya se especializaba en psiquiatría, llevó al pintor al manicomio La Castañeda, donde el artista tomó como modelos a los enfermos mentales. Primero quería pintar cadáveres. Le dije, no, ¿quieres una cosa más impactante? Te voy a llevar. Yo trabajaba en observación de mujeres en el manicomio de La Castañeda, en Mixcoac. Te voy a llevar incluso al pabellón de agitadas, donde hay mujeres que se desnudan, enfermas mentales, otras que convulsionan, ¿verdad? Ese es impactante. Vamos. Iba yo a dibujar al anfiteatro de medicina, dibujaba cadáveres, dibujaba enfermos del Hospital General, parturientas ¿Por qué, José Luis? del Hospital Morelos, donde está ahora el Museo Franz Mayer, por cierto, ¿verdad? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esos temas? Pues era una especie como de disciplina que yo me imponía, ¿verdad? De conocer esos aspectos negativos de la condición humana. En la década de los 50, José Luis Cuevas se convirtió en uno de los pintores más representativos de la llamada generación de la ruptura, una idea de la estética artística basada en la libertad de expresión, tanto de la forma como de la temática. Y así cobró fama y polémica en los círculos del arte, pero nunca logró ser reconocido por alguien que para el artista era particularmente importante, su padre. Una lucha emocional que le duraría prácticamente toda la vida. Nunca realmente vio con simpatía el hecho de que un hijo se dedicara a las artes plásticas, los prejuicios de la época, de que se va uno a morir de hambre, ¿verdad? De que los artistas llevan una vida desordenada y cosas de esas, ¿no? Todo lo que fuera sensibilidad era de poco hombres, o de vagos, viciosos, borrachos. Curiosamente, yo nunca he llevado una vida desordenada, nunca he tomado una gota de alcohol, ¿verdad? Yo fumo únicamente durante las entrevistas. Por lo general no fumo, ni me acuerdo que existe el cigarro, ¿verdad? Cuando estoy trabajando, nunca fumo ni nada. Igual fue con lo de José Luis. ¿Por qué no pintas cosas bonitas? Y le entraba un coraje a José Luis tremendo, ¿verdad? ¿Por qué pintas esas porquerías? Es que era muy ofensivo. Ya después sí hubo ciertos roces, ¿verdad? Con mi padre, efectivamente. Mi padre lo que no estaba conforme
era con el tipo de dibujos que hacía. Quería que hiciera pues dibujos tradicionales, comerciales, no sé qué tipo de, pues así, lo que la gente ignorante totalmente sobre el arte le gusta. Pero hablábamos del distanciamiento que hubo con su padre. Un desinterés muy grande, y fíjate que esa actitud frente a mi trabajo duró siempre, toda la vida realmente. Le dolió. Rechazaba que se dedicara a eso. Bueno, en esto se da uno cuenta de este rechazo. Lo invita, ya siendo adolescente, a comer con sus amigos ricos, los Bayeres y eso, al Focolare. Y le preguntan los amigos, oye, ¿tu hijo a qué se dedica? ¿Qué hace? No, pues él está estudiando arquitectura. Y nada más que termine lo voy a mandar a una universidad americana o al Canadá para que se perfeccione. Pero mi hermano no se quedaba callado. José Luis era agresivo. Y entonces le dice, oye papá, quiero hacer nada más una aclaración. Creo que te equivocaste de hijo, ¿eh? ¿Quién sabe a quién querías traer? Pero no era a mí. Señores, quiero nada más decirles esto. Yo no soy estudiante de arquitectura, soy pintor. Ser estudiante de arquitectura o ser arquitecto, cualquier imbécil lo es. Ser pintor se requiere talento. Ahora, papá, ahora, señor, ya no papá, señor, vaya a buscar al hijo que quiso traer, ¿verdad? Yo ya me voy. Y se levantó y se largó. Pues de alguna manera sí me afectaba, pues uno quiere tener el reconocimiento de los padres. Con mi madre no había ningún conflicto, ella al contrario, ¿verdad? Le entusiasmaba el hecho de que a los 20 años ya tuviera un éxito, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un mal padre. Se debe decir esto porque creo que es parte de la historia. Mi padre se casó con otra mujer sin divorciarse de mi madre, era bígamo, tenía 2 familias, estaba dividido entre 2 familias, y esto nosotros estábamos enterados y muy tardíamente ya se descubrió la cosa de manera manifiesta y se enfrentó, se tuvo que enfrentar a mi padre en eso. Para José Luis también eso fue impactante, puesto que era el menor. ¿Le hizo falta a su padre? Pues sí, hubiera querido tener una mayor comprensión, digamos, hacia mi actividad que yo consideraba completamente honesta, ¿verdad? Y además era el resultado de una vocación firme. Pero toda esa oposición realmente no me llevó, digamos, a dudar de mis capacidades, digamos, ¿no? Es muy feo decirlo, pero le tenía envidia, porque no sé por qué gana tanto dinero haciendo esas cosas que hace. Yo me he tenido que partir el lomo para ganarme la vida. Bien, pues muy tranquilo. Empezaba yo a tener un reconocimiento y además yo ya vivía de mi obra, nunca recurrí, digamos, al padre en busca de una ayuda económica, ni mucho menos, ¿no? ¿Y se lo reclamó? Pues en algún momento yo creo que sí. Hubo veces en que sí confrontó, ¿verdad?, directamente a mi padre. Yo recuerdo que después, unos años después, en una exposición, en 56 expongo en Nueva York, ¿verdad? Y fíjese usted que me hacen un reportaje en la revista Life. Hombre, no es cualquier cosa. Claro. Que un joven, ¿verdad?, de esa edad de pronto aparezca en un reportaje con muchas fotografías que me tomó el fotógrafo Don Botnick. ¿Y qué decía su padre de eso? Pues fíjese, es lo que le voy a contar. Recuerdo yo que estaba yo en México cuando apareció la entrevista que me habían hecho en Nueva York. El reportaje se llamaba Cuevas y los neoyorquinos. Y entonces aparecía yo dibujando, ¿verdad? En esa época yo usaba así un gran copete, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando salió, yo estaba ansioso esperando que apareciera la revista Life, ¿verdad?, que se distribuyera en México para comprar varios ejemplares, ¿verdad? Y entonces llegué a la casa de mis padres y llegué yo con la revista Life abierta y la puse así en la mesa, ¿no? Y entonces mi padre fue completamente indiferente, ¿no?
Nada más dijo, ah, sí, esta revista yo la conozco porque cuando yo viajo a Estados Unidos yo compro la revista Life, y no hubo mayor comentario sobre eso, ¿no? Yo recogí la revista y me la llevé, ¿verdad? Y sí me sentí definitivamente herido, lastimado, porque tal parecía que la familia salía cada semana en la revista Life. No, era excepcional. José Luis, de ahí en adelante usted vivió con cierto resentimiento la relación con su padre. Digamos que más que resentimiento, con cierta, cierto alejamiento, definitivamente, ¿no? Sabía yo que mis logros no iban a ser aceptados, ni mucho menos, porque debo decirle que en aquellos tiempos, a pesar de ser todavía muy joven, ¿verdad?, pues aparecía yo en muchas otras publicaciones, ya no solo en Life, ¿no? Y cuando expongo primera vez en Nueva York también salió un artículo espléndido en el New York Times, escrito por Dory Ashton, que era la editora de la sección de arte de la revista, ¿no? Y todas esas cosas como que provocaban la más absoluta indiferencia por parte de mi padre. Yo creo que esa actitud un poco mía, o bastante mía, que forma parte de mi manera de ser, ¿verdad?, de adoptar una actitud un tanto agresiva en mi propio país, porque cuando uno no es aceptado por el padre, pues uno siente que no es aceptado por nadie, ¿no? En México, en mi país. ¿Y usted así Era como yo vivía como dos personalidades diferentes, el joven triunfador en Nueva York y en París, y el joven ninguneado en México, ¿no? En el año de 1961, José Luis Cuevas se casó con Berta Riestra, la mujer que sería no solo la madre de sus 3 hijas, sino la responsable, en gran medida, de los años dorados de la obra del artista. Yo conozco a Berta siendo yo muy joven, efectivamente. Lo de ese primer encuentro, que fue en el manicomio, fíjate. Iba yo a dibujar al manicomio, esto era el año de 1955, precisamente cuando estaba yo preparando mi exposición en París, mi primera exposición en París. Y entonces ahí conocí a Berta. Berta tenía 18 años, estaba empezando sus estudios de psicología en la UNAM, ¿no? Y yo iba a dibujar a los enfermos mentales. Continuaba yo todavía con este tema de los locos y todo eso. Y ahí fue el primer encuentro entre Berta y yo, ¿no? Berta me estaba ayudando a sacar una enferma del coma insulínico. Tenía que inyectarla en la yugular porque no se le agarraba otra vena. Y tenía yo que sacarla en cuestión de 1 minuto o 2, porque si no se moría. Entonces le digo, Berta, por favor, ayúdame en eso. Y en eso, José Luis, que había estado haciendo, se había metido a hacer sus bocetos, entra al pabellón, voltea a Berta, que era así medio trompudita, y entonces se queda viendo a José Luis y me dice, digo, ¿qué te pasa? Su hermano, me hablaba de usted y todo, su hermano es muy guapo. Ahorita los relaciono bien, déjame terminar. Era muy bonita, muy chiquita, muy jovencita. Yo tenía 21 años, ella tenía 18, ¿no? Y me gustó muchísimo. Y recuerdo que en aquel tiempo yo caí enfermo. Yo toda mi vida he estado cayendo enfermo, ¿verdad? Quizá por mi condición de hipocondríaco, ¿verdad? Entonces Berta se enteró que yo estaba enfermo y me fue a visitar. Estaba yo en la cama, en la casa de mis padres, ¿verdad? Y llegó Berta y me dijo, ay, me enteré por tu hermano que estabas enfermo y te vine a ver. Y fue cuando le hice la proposición de que se hiciera mi novia. La boda religiosa fue en una iglesia que luego le dicen, nos queda el tránsito porque tiene un Cristo aquí en la Colonia del Valle. Y invitaron a Dolores del Río, a Rosa Covarrubias, a gente famosa, porque además José Luis, la gente que tiene fama, la gente que tiene nombre, es la importante, a la que busca, la que existe. La demás no existe. Así comenzó la historia de amor de José Luis Cuevas y Berta Riestra, que estaría llena de matices a lo largo de su vida, siendo siempre el artista ese personaje indomable y ella, su compañera solidaria, sin condiciones. La vida amorosa de José Luis nunca fue un secreto, y no lo fue porque él escribía en sus famosas columnas del Cuevario
escribía constantemente de eso. Escribía alternando sus relaciones amistosas, sus pugnas, sus pleitos, sus diferencias con algún artista, pero lo esencial a lo que nos fue acostumbrando a sus lectores fue a tener todos los domingos una historia amorosa. Y las más de las veces eran historias amorosas con datos, con precisiones. Era muy atractivo para las mujeres. Y un día me acuerdo que una chica muy guapa decía, estábamos en una comida, y en la comida él dijo, no, es que a mí me gusta muchísimo hacer el amor en las casetas telefónicas. Todavía existían casetas telefónicas. Y entonces se voltea esta chica que estaba casi en el otro extremo, le llama al capitán y le dice, ¿cuál es la caseta telefónica más cercana? En plena mesa. ¿Cómo describirías el matrimonio de tus padres? ¿Cómo era el matrimonio de tus padres? Yo creo que de un gran respeto, yo creo que es muy tremendo seguir a una figura pública tan de cerca, ¿no? No seguir, sino estar y convivir en una figura pública. Mi mamá siempre supo lo que era el personaje público y toda la parte entrañable, casi también de hermanos, o sea, imagínate, ¿no? Desde chiquititos construir un todo. Y como todo personaje público es la persona pública y toda la complicidad gigantesca de la pareja, ¿no? No lo tomaba eso tan en serio Berta. Bueno, hasta solapaba en cierto modo, ¿verdad?, las relaciones de José Luis, porque él tenía un argumento. Para ser creador se necesitan tener experiencias amorosas, y Berta toleró esas cosas en ocasiones, porque en ocasiones ella era brava. Llegó a trompearse. Yo creo que José Luis tenía esa necesidad imperiosa de buscar mujeres, de conquistarlas, se dejaba, era un seductor profesional realmente. Me acuerdo cuando salió Gato Macho, en donde se supone que hago una especie de recuento de todas las mujeres que tuve. Y entonces ella, cuando salió el libro, lo leyó y me dice, ¿y estas cosas? No, hombre, le digo, eso no es cierto. Le digo, estoy inaugurando un género literario que después hasta muchos escritores me lo van a copiar y ya todos van a empezar a escribir sobre sus aventuras amorosas. Pero no es cierto, le dije, hay mucho de mi imaginación. Y ella no le creyó. Pues no sé, pero se quedó callada. En los años 70 mi papá salía a la calle y era una estrella de rock, ¿no? Había mujeres que se acercaban a él y bueno, lo invitaban que a comer, que lo invitaban a muchas cosas y pues él no se resistía. Yo me acuerdo de ir con él caminando y las mujeres se cruzaban la calle así de Cuevas, ¿no? Y lo agarraban y le arrancaban cosas como estrella de rock. Y digo, muy ayudado además por la personalidad encantadora que no solo como belleza, o sea, yo lo veo como uno de los hombres más hermosos que he visto en mi vida, con esos ojos de gato y siempre bronceado y bellísimo, pero además un personaje con un carisma muy, muy único, ¿no? Hay algo que atrae mucho en la vida, ¿no? Que es la fama. Un hombre famoso es un hombre atractivo de por sí. Entonces, él siempre ha sido muy famoso, siempre ha sido muy atractivo por su trabajo. Ser famoso era lo que justificaba su vida. Y además decía cosas de esas. Le digo, bueno, ¿te agrada ser famoso? Claro, dice, porque así me consigo muchas viejas. Y sobre todo, casadas. Porque sus galanas tenían que ser casadas. Sería hipócrita si dijera que fui absolutamente fiel durante mi relación con Berta, que duró muchísimos años, ¿no? Pero yo supe ver la diferencia entre el sentido de lealtad y el sentido de la infidelidad en los tiempos en que yo estaba con Berta, ¿no? Él también dice eso en Confesiones de José Luis Cuevas, que haga lo que haga siempre regresará a la complicidad con Berta, ¿no? Y la lealtad, fíjate qué padrísimo que me dices que él lo haya dicho. Creo que es una de las cosas que más nos enseñó, ¿no? Lo que es la lealtad. Y que viene de eso, de lo que son las complicidades. ¿Cómo toleraba Berta eso? Creo
creo que difícil. Yo creo que para mi mamá, a fin de cuentas, esa parte, para mi mamá y para nosotras. O sea, yo misma, caché varias veces a mi papá y para mí, que era, que mi papá era así la adoración absoluta, me daba un terror que se fuera con una de esas mujeres y nos dejara. Una vez sí se puso canijo porque creo que mi papá sí se enamoró de una personaje que no creo que debería decir el nombre porque sus hijos son mis amigos. La relación con Mercedes Stur fue de las más tormentosas y tuvo hasta una parte que parece, digamos, de don Juan Tenorio. Creo que mi papá de alguna manera se fascinó más de lo normal y estuvieron a punto de divorciarse. Y cuando esta señora, Mercedes, le dijo, bueno, yo ya me divorcié de mi marido, estoy dejando a mis hijos, me he divorciado, ¿y tú qué? No, yo no puedo dejar a mis hijas, y además, pues sí, yo quiero a Berta, y se acabó. Y mi papá volvió a decidir regresar con su amante, con su amante preferida, que siempre fue mi mamá, ¿no? Mi sentido de lealtad ha sido sí realmente siempre algo muy firme y que forma parte de mi carácter y mi forma de ser. Lealtad hacia la familia, lealtad a Berta, lealtad a mis hijas, ¿verdad? Sentido de responsabilidad frente a ellas, ¿no? Y esto yo creo que es mucho más importante que el hecho de haber cometido infidelidades durante el tiempo de mi matrimonio con mi esposa Berta. ¿Usted considera que fue un buen padre? ¿Que ha sido un buen padre? Pues he hecho el esfuerzo, ¿verdad? Definitivamente por ser un buen padre. Siempre uno piensa que es algo que podría uno haber sido mejor, ¿verdad? Pero pues en términos generales yo creo que sí, sobre todo con un sentido de responsabilidad, que no abunda mucho a veces en los pintores, ¿eh? Los pintores, en ellos hay una especie de egoísmo muy grande, ¿verdad? ¿Usted fue un padre ausente? ¿Fue un padre presente? No, súper presente, porque el estudio siempre lo he tenido en las casas, ¿verdad? Donde vivo. Este es el estudio, ¿verdad? Que está dentro de mi casa, ¿no? Era un papá absolutamente maravillosamente imaginativo. O sea, la imaginación no tiene horarios. Entonces, mi papá despertaba artista y se dormía artista. Artista en el sentido más absoluto de la palabra, ¿no? En un mundo que crea mundos. Entonces, para un niño, digo, por Dios, era lo más absolutamente maravilloso, ¿no? Teníamos desde los juegos de dibujar juntos cadáveres exquisitos, de ir doblando el papel o componiendo frases. Un papá que por eso te digo que no le decíamos papá, o sea, un papá amigo, un papá compañerito, parecía como más compañerito de juegos que otra cosa. Y mi hermana Mariana y yo lo bautizamos como arenque porque no sabíamos lo que era un arenque, pero nos sonaba animal fantástico. Entonces, que no era humano, que no era como a nadie que conocíamos, entonces era como un animal fantástico y siempre lo llamamos arenque por eso. Sin duda, el gran pilar de la familia del pintor José Luis Cuevas durante muchos años fue su primera esposa, Berta Riestra de Cuevas, psicóloga de profesión pero vinculada desde siempre con la promoción cultural. Entre los años de 1976 y 1981 fue asesora del Museo de Arte Moderno de México en correspondencia con el Museo de Arte Moderno de París, ya que en 1977 José Luis Cuevas, en una abrupta decisión, dejó México para radicar en la capital francesa. Que fue tan comentada esa decisión mía de irme a vivir fuera de México. Como hice declaraciones tonantes, ¿verdad? Me voy de México porque México me queda chico y todo eso. Y me fui a vivir a París con Berta, mi esposa, y mis 3 hijas. Consideraba que aquí no lo reconocían, no había reconocimiento oficial. Estaba en contra mucho del gobierno, de cosas políticas que están sucediendo. En eso también él era como muy apasionado, digamos, ¿no? No se peleaba con el sistema, pero tampoco le hacía mucha gracia. A una actitud tan aguerrida como la de José Luis, tan provocadora como la que tenía José Luis, pues había una reacción de otros artistas plásticos tradicionales, convencionales, diferentes simplemente, enanos, mediocres, de todo había, que de pronto también atacaban, agredían,
criticaban violentamente a José Luis. Así que José Luis Cuevas se mudó con su familia a vivir a París, además con la confianza de que muchas puertas se le abrirían en la ciudad luz, ya que se encontraba como embajador de México en Francia, en aquel entonces un buen amigo suyo, el escritor Carlos Fuentes. Carlos le dijo, te voy a hacer una gran fiesta para introducirte a los altos medios. Va a venir John Lennon con Yoko. Entonces José Luis como que alucinaba, ¿no? Sí, aquí lo más que veía era Angélica María y Enrique Guzmán, y de pronto decir, voy a estar con John Lennon. Y resultó que llegó el día famoso de aquella cena. José Luis llegó muy bien vestido. Hoy la fiesta no existía, el otro se le había olvidado. ¿Qué hubo? ¿Qué haces por aquí? Y se puso, le irritó profundamente a José Luis. Creía que iba a ser excelentemente recibido por su gran amigo Carlos Fuentes. Carlos Fuentes lo trató con la punta del pie y se acabó la amistad. La etapa de José Luis Cuevas en Francia fue muy prolífica y exitosa. Durante esos 2 años expuso en la Catedral de Chartres, realizó el libro de textos, serigrafías y litografías, Cuadernos de París, considerado el libro más bello del Festival del Libro de Stuttgart, Alemania, en 1978, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, le dedicó un homenaje continental. Está menos distraído en toda esta cosa del personaje y la fama y está más concentrado en su trabajo fuera de México. Pero lo que no sé si él te contó es que secretamente se ponía bigote, se disfrazaba y venía a México. Porque no puede vivir sin México, entonces que no se haga. O sea, vivíamos en París, pero sí tal cual, o sea, mi papá se disfrazaba y venía a México a nutrirse, ¿no? Porque, digo, a fin de cuentas, pues siempre ha amado México. En 1979, el pintor volvió con su familia a México y montó en el Museo de Arte Moderno su exposición José Luis Cuevas, el regreso de otro hijo pródigo. A la vez, Berta, su esposa, comenzó a desempeñarse como coordinadora de exposiciones nacionales e internacionales del Museo de Arte Moderno y también asumió la organización de los papeles y la obra de José Luis Cuevas. Las grandes exposiciones de José Luis, el museo de José Luis. Es decir, todo eso es más producto de la tarea administrativa tenaz de una mujer inteligente y culta como era Berta. Que fueron 50 años de convivencia en las cuales fueron una mancuerna estupenda Berta y él. Sabes, también en la parte de la creación misma de José Luis Cuevas como figura pública y como es. O sea, lo que tiene un artista, y mi papá en particular, es la parte como impráctica. O sea, mi papá es un hombre tremendamente impráctico. Entonces creo que mi mamá también ayudó en toda la parte social, pues, ¿no? Berta era la parte promocional, ¿verdad? José Luis era el pintor, era el creador, era el que daba conferencias, el que daba entrevistas, pero Berta manejaba lo que él no sabía manejar. Era en ese sentido la pareja ideal porque Berta tenía una gran capacidad administrativa, tenía un orden, sabía llevar las cosas con una pulcritud extraordinaria. Y José Luis no tenía idea de nada. Es decir, el mundo real para él no existía. Lo que explica también que la misma Berta Cuevas no tardaría mucho en involucrarse en el rescate del antiguo templo de Santa Inés, un edificio del siglo XVII en la Ciudad de México que se convertiría en la sede del que hoy es el Museo José Luis Cuevas, inaugurado en 1992. Había hecho un gran acervo, José Luis, ¿no? Él siempre como gran artista, igual que lo hizo Tamayo, cuando viajan hacen intercambios de obra con grandes artistas y van enriqueciendo un propio acervo, además de la colección del artista mismo. Y deciden que era muy importante que lo viera el pueblo de México. Y decide, como te insisto, es un hombre muy generoso, decide donar esta colección al pueblo de México, para que estas piezas no vayan a terminar en la colección privada de alguien que en ese momento las tuvo. Entonces, sí se hace una donación y hay unos documentos donde se escriben las condiciones para hacerla. Mi papá, toda su obra es autobiográfica de alguna manera, ¿no? Y la obsesión por el autorretrato, y la obsesión por el espejo, y la obsesión por la persona y por la muerte y por todo su ser, ¿no? Entonces creo que la permanencia en mi papá desde muy chiquito es muy importante, el permanecer.
2 años después de la apertura del Museo José Luis Cuevas, Berta Cuevas, su esposa, fue promovida como subdirectora en un nombramiento avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Departamento del Distrito Federal. Bajo su gestión, el Museo José Luis Cuevas coordinó un promedio anual de 25 exposiciones nacionales e internacionales. Berta Riestra de Cuevas era sin duda un personaje fundamental en la vida del pintor, hasta el día que enfermó de cáncer. Le declaramos la guerra a la muerte y luchamos desesperadamente para que Berta se salvara. Al principio las cosas no parecían ser tan graves, en fin, un cáncer de la mama apareció y se sometió a la radioterapia primero. Estuvo enferma y para mí fue una situación terriblemente dolorosa, todo el proceso de la enfermedad, ¿no? De los hospitales, de los médicos en México y los médicos allá, ¿no? Fue una cosa verdaderamente terrible. De hecho, mi papá se rapó, ¿has visto esas fotos? En solidaridad con mi mamá. Lo que fue muy tremendo es que me di cuenta de esta fragilidad que tiene mi papá como persona. O sea, mi papá realmente es como un niño y nos volvimos 4 hijos. O sea, en ese sentido sí era muy tremendo que fue muy visible porque mi papá se desmoronó. Y la enfermedad, además para él, pues otra de sus obsesiones, un hipocondriaco tremendo, tremendo. Entonces, de pronto, habitar en hospitales, detesta a los médicos, ¿no? Le dan así una fobia a los médicos. Entonces, sí, la enfermedad de mi mamá lo enfrentó en sus peores infiernos. El trato siniestro de las enfermeras, todo ese mundo horrible de los hospitales, ¿verdad? Esa falta de humanidad por parte de los que ejercen la medicina, ¿no? Para mí era una situación verdaderamente terrible, dolorosa. 2 años que estuvo enferma, esos constantes viajes a Houston, donde se hospitalizaba en el MD Anderson. Y en Houston le dijeron, bueno, hay una alternativa, que es el trasplante de médula. Y le hacen el trasplante y se está esperando los resultados. Sale el médico y le dice, José Luis, very bad news. Ya, fue lo que le dijo. Y entonces, ya lo entendió. Y mi papá lloraba y le decía, te vamos a llevar a la casa, y ya sabes, así como negación total. Él jamás dijo, no tengas miedo, te estás muriendo, o no tengo miedo yo. Pero siempre con la esperanza de que Berta se iba a aliviar, fíjate. 3 días antes de su muerte, Berta me dice, gatito, porque me decía gato, me voy a aliviar, voy a sanar. Le dije, por supuesto que sí, por supuesto que te vas a aliviar, todo esto lo vamos a recordar como uno de los episodios más terribles de nuestra vida en común, pero te vas a aliviar, Berta. Y no era una mentira piadosa, yo creía firmemente en que ella iba a sanar, que ella se iba a salvar, ¿no? 3 días después, Berta entró en estado de coma y falleció. ¿Cómo fue ese día para usted? Horrendo, espantoso. Después vino la cremación, después ya el regreso a México en compañía de mis 3 hijas. Mis 3 hijas estuvieron al lado de su madre cuando surgió este desenlace, ¿verdad? Mi hija Mariana viajó desde París, donde ella vive, ¿no? Y alcanzó a su madre, ¿verdad? Habló con ella. Entonces yo recuerdo que mi hija se quedó con el anillo de matrimonio de Berta, igualito al que yo tengo, un anillo exacto al que yo uso, ¿verdad? Y que nunca he dejado de usar. Pues fueron tiempos muy dolorosos, incluso afectó mi salud, ¿verdad? Tuve que ser operado de un esófago de Barrett, que me produjo precisamente la terrible tensión en la que yo vivía. Y al principio no podía yo trabajar. Cuando regreso de Houston, no podía yo hacer absolutamente nada. La primera obra que yo hago es un homenaje a Berta, una escultura que se llama Figura mirando el infinito.
Después de la muerte de Berta Riestra, la esposa de José Luis Cuevas, el pintor poco a poco fue volviendo a su vida pública y a su mundo del arte y a la publicación puntual de su columna El Cuevario, que durante muchos números dedicó a la figura de su esposa, así como gran parte de sus demás actividades. Yo siempre he sido un conferencista, de casi todas las semanas doy alguna conferencia, ya sea en México, fuera de México. Y recuerdo que esas conferencias que seguía yo dando, resulta que a pesar de que el tema era sobre las artes plásticas, sobre mi obra de pintor, en fin, todo eso, resulta que siempre acababa yo hablando de Berta, ¿no? Y el público, sobre todo, pues las mujeres se conmovían profundamente, ¿no? Entonces lo empieza a sanar la prensa, la admiración de la gente, el estar hablando de alguna manera hizo una cosa como de un psicoanálisis público, ¿no? O sea, como que lo acogiera toda la prensa. José Luis tiene una personalidad muy magnética para los medios de comunicación. Y en el momento en que aparecieron los medios, José Luis se transformaba, se reanimaba, volvía a ser ese ser poderoso, seguro, y las mujeres, desde luego. Los medios les encantaban esas historias y las reproducían y le preguntaban y estimulaban a José Luis a contar o a inventar nuevas historias, porque ahí sí mezclaba la fantasía con la realidad. Porque era una constante necesidad de declarar mi amor a Berta y lo importante que fue Berta en mí, para mí, ¿no? Ahora uno trata de aferrarse a ideas religiosas, ¿verdad? De un posible reencuentro con las gentes que se han ido y todo eso, ¿no? Que eso era lo que me decían mucho las tanatólogas que me visitaban después del fallecimiento de Berta, en fin. Pero sí yo había cancelado la posibilidad de un nuevo enamoramiento, de una nueva relación amorosa. Había mucha gente que se le acercaba, mucha gente que lo buscaba, pero José Luis dedicaba su espacio a pintar, su espacio-tiempo era pintar. No sabía hacer un cheque, vaya, no sabía cuánto se le pagaba a la cocinera, cuánto había en las cuentas, toda esa administración, él no tenía ni idea de cómo hacerla. Y además, de repente se quedó viviendo solo, completamente solo. Sus relaciones con las mujeres cambiaron. Estaba muy rechazante en general con las mujeres que conocía. Sentía que era como traición a Berta. Y sin embargo, fíjate que se ha dado, digamos 2 años después del fallecimiento de Berta, volví otra vez a tener novia y enamorarme de esta nueva mujer en mi vida. Su nombre es Beatriz del Carmen Bazán, una pintora mexicana a quien José Luis Cuevas conoció en mayo del 2001, cuando ella acudió al estudio del pintor para pedirle que inaugurara una exposición de su trabajo en una galería de la Zona Rosa en la Ciudad de México, y no tardaron mucho tiempo en iniciar una relación. Y mi papá me habla y me cuenta y a mí me da un gusto tremendo que alguien acompañe a mi papá, ¿no? O sea, sí es así lo veo feliz, porque de alguna manera creo que de las otras amantes todavía había demasiado presente el dolor de mi mamá, no sé, yo lo sentía demasiado mal. Y aquí por primera vez lo veo sonreír, estar divertido, volver a ser como jugar, ¿no? con la vida, lo vuelvo a ver con vida, pues. Él decide hacer su vida con ella. Entonces le hablo a mis hermanas, le digo, pues mi papá tiene novia y parece que va en serio, y mis hermanas en pánica dicen, ¿quién es? Le digo, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa, no? Lo importante es que esté contentito y yo lo veo como muy contento. La familia en general pues lo tomó bien y con agrado, porque pues nadie quiere, ni yo quería ver a mi hermano solo. De pronto, bueno, pues hizo alguna reunión formal para que nos conociéramos. A mí en lo personal me pareció muy grata, muy cordial. ¿Qué opinaron cuando les dijo ya a tu papá, me caso? Antes de me caso, es que ella era una mujer casada, y ojo que por ahí las amantes de mi papá son mujeres casadas siempre. ¿Qué tal? Y es un detalle importante porque es un detalle de no compromiso real, ¿no? Claro. Entonces Beatriz era casada y un día estaba yo en la playa y me habla mi papá y me dice, nos cacharon. Y digo, ¿cómo que los cacharon? Y dice, pues sí, nos cachó el marido, nos quiere matar y Beatriz se viene a la casa.
Le digo, sácatelas, ¿y tú qué? ¿Qué piensas o qué, no? Y y me dice, no, pues ¿qué hago? Pues, pues nos va a matar el marido, entonces vamos a salir en la tele para que no nos mate. Entonces yo agarré carretera para que Beatriz se sintiera cómoda y quité las cosas de mi mamá del cuarto. Porque dije, bueno, si va a vivir ahí, no vas a vivir con, pues como película de Hitchcock, con las pertenencias de la muerta, ¿no? Digo, vamos. Finalmente, José Luis Cuevas y Beatriz del Carmen Bazán se casaron en el año 2003, y no una, sino 12 veces. El artista plástico quería aparecer en el libro de récord Guinness por el número de enlaces matrimoniales. Se unieron bajo el rito huichol en mayo de ese año en la explanada del Cerro de la Cruz en Nayarit. También se casaron por el rito nacional masónico y por otras culturas como la maya, tarahumara, inca o tibetana. Finalmente, el enlace civil del pintor con Beatriz del Carmen Bazán se realizó en julio del 2003, precisamente en el Museo José Luis Cuevas. Llegó el momento, ¿verdad?, de la firma. Ya quedamos unidos en matrimonio. Desde que nos conocimos, el propósito era casarnos, ¿no? ¿Y siempre cómo estuvo el enlace? ¿Fue mancomunado o separados los bienes? No se habló de eso. Quedó pendiente. Bueno. Así comenzó una nueva vida para el pintor, pero no pasaría mucho tiempo para que la relación con el resto de su familia se hiciera cada vez más distante, lo que repentinamente saltó a la luz pública y se convirtió en un escándalo mediático, pues la familia del pintor, sus hijas y hermanos, siempre culparon de esto a su segunda esposa, Beatriz del Carmen Bazán, sobre quien llegaron a hacer acusaciones muy severas. ¿Cómo era la relación de ustedes con Beatriz? En un principio muy buena la mía, o sea, la hija que llega, saca las cosas de la madre, aquí está tu cama donde casi murió mi mamá, ¿no? O sea, yo siento que del lado nuestro, porque luego ya llegaron mis hermanas exactamente con lo mismo, queremos que mi papá esté bien, y Beatriz era muy dulce, y yo veía muy bien a mi papá. Tus hermanas y tú en este momento, y desde hace un tiempo, están como distanciadas de tu papá. ¿A partir de cuándo sucede esto? A partir de que se casa con Beatriz. Pero me estás diciendo que Beatriz era muy dulce y que la relación de ustedes con ella era muy buena. Pero era la novia. O sea, el cambio de Beatriz es en el instante que firma como esposa de mi papá. Empiezan los bloqueos, Y ojo, que es muy importante, porque a mí todo el mundo me dice, bueno, pero pues ¿qué? ¿Tu papá qué? ¿No? Mi papá estaba muy frágil. O sea, es una persona frágil en términos generales, ¿no? Y en ese momento, de todos modos, estaba muy frágil y muy dependiente de la persona que le estaba regresando de alguna manera a la vida, ¿no? Y además ella empieza muy pronto en el matrimonio a manipular, hacer pensar que nosotros lo habíamos abandonado, agredir. Perdí la relación con mi hermano. Yo no podía comunicarme telefónicamente con él, ¿verdad? Un mozo se encargaba de impedir que me comunicara. Yo tratando de hablar con Beatriz en los mejores términos posibles, al teléfono, y ella llorando frente a mi papá, ¿no? Así gritando, diciendo, Jimena me está agrediendo, no nos quiere destruir, ¿no? Y llorando y haciendo otra historia a mi papá. Yo del otro lado del teléfono diciendo, Beatriz, no, al contrario, vamos a comer, vamos a ser amigas, no somos rivales. No es una telenovela de la madrastra. Somos prácticamente de la misma edad y tenemos en común el amor a José Luis Cuevas. ¿Cuál es el problema? ¿Y pierden contacto ustedes con tu papá? Sí, yo creo que en los 10 años que he visto que Beatriz lleva casada con mi papá, yo habré visto a mi papá 6 veces. Haz de cuenta, nos da entrada una vez cada 2 años, toma foto, ¿no? Donde estamos todos felices porque no podemos creer que estamos con mi papá, entonces parece que somos una familia feliz y se vuelve a cerrar la puerta. La comunicación tan estrecha, tan íntima que teníamos, se acabó. Lo vi por última vez en mi casa. Ella fue muy atenta, muy gentil, muy cortés, pero yo sentí que aquello no funcionaba.
Y dicho y hecho, no lo volví a ver. Y yo iba a la casa de la familia a regar el jardín. Y porque a mi mamá le encantaba estar ahí, bueno, vamos, era la casa de la familia. Y un día llego y tenía candados. Entonces le hablo a mi papá llorando y le digo, ¿por qué hay candados? Yo soy la única que tiene llave, es para que yo no entre. Y además, tú sabes el significado de un candado. Si tú me dices, no quiero que vengas a mi casa, digo, por Dios, no voy, ¿no? Finalmente un día me hablan y me dice mi papá que ya, que si quiero entrar a Galeana. No, me habla Beatriz y me dice que si quiero entrar a Galeana para ver si necesito algo. Le digo, bueno, necesito, no, pero sí, claro que quiero entrar. Y entro, la casa vacía, te juro, y el tumor de cáncer de mi mamá en el cuarto de mis papás. ¿Cómo que el tumor de cáncer? Las laminillas del tumor de cáncer de mi mamá en la casa vacía. Así puesto en una cajita. Igual me desmoroné y le hablé a mi papá y le dije, esta es la obra de un sádico. O sea, no había ya muebles, ya no había nada. Yo tirando en el suelo con el tumor. No, así de... Y yo decía, no puede ser. No puede ser. Igual mi papá, no sé qué estás hablando, no sé qué. Le digo, es que esto sí ni foto te doy. A lo largo de los años, los intentos son como periódicos, ¿no? O sea, porque te digo, es así como de que te cansas de estar llamando y no hay forma y tal. Y además... También mi papá, ya con esta historia de que nosotros estamos agrediendo a su mujer, que nosotros estamos en contra, o sea, él se compra esta historia. Hace 2 años yo me empecé a angustiar mucho porque me encuentro amigos de mis papás, de mi papá, que me dicen que no hay forma de verlo y noto que ella no está saliendo en los periódicos. Un personaje público como él. Empiezo a notar que está como ausente. Beatriz me habló, que fue extrañísimo, y me dijo que mi papá me quería ver, que ella también era hija y que sabía algo importante que era para una hija estar con su papá. Y para mí mi papá se está muriendo, para que me hable Beatriz. Entonces me fui como bólido a San Ángel y tal cual, se bajó del coche. O sea, yo me tuve que sentar del susto. Mi papá estaba convertido en un anciano, no podía hablar y esto fue hace 2 años. Y le hablé al día siguiente a Beatriz y le dije, te quiero ver, estoy muy angustiada, quiero saber qué tiene mi papá, nos fuimos a comer. Le dije, por favor, Beatriz, es muy importante para mí ahorita estar cerca. Me dijo que estaba mal, pero que estaba con los neurólogos y que no me preocupara, y sobre todo hablamos como de nuestra relación, ¿no? Y nunca más volvió otra vez a acceder a él. A los pocos meses vino mi hermana Mariana, también logró entrar. Y bueno, lo vimos creo que una vez más después de estos 2 años, en medio de estos 2 años, y lo mismo, no había forma. Yo sí tengo una cosa de mucho respeto, ¿sabes? Incluso para ella no es mi casa. O sea, a mí me han dicho, bueno, pero ve y entra. No, perdón, no. O sea, yo no voy a entrar a una casa que no es la mía a la fuerza. La relación de José Luis Cuevas con sus 3 hijas se fue diluyendo, pero el tema se convirtió en un escándalo mediático cuando en marzo del 2013 el pintor fue hospitalizado de emergencia por un cuadro de intoxicación medicamentosa, deshidratación, desnutrición y pulmonía. Y unos días después, su hija Jimena Cuevas interpuso una demanda por abandono a quien resultara responsable debido al deplorable estado en el que había encontrado a su padre en su casa y que, de acuerdo a lo que ella declara, la obligó a llevarlo al hospital. Es una denuncia de hechos. Simplemente las señoritas Cuevas denunciaron hechos y Jimena menciona hechos junto con María de Jesús, hechos que les constan, ¿verdad? Ya la Procuraduría en su momento, pues actúa como actuó. Jimena fue a visitar en compañía de una amiga de ella, periodista, a su padre, después de 10 años de no verlo, lo vio 3 veces en 10 años, y esta era la 4ª visita, y lo encontró en condiciones deplorables, físicas, anímicas, en un baño, ¿verdad? En condiciones muy sucias. Sucias me refiero del baño. Se comunicó con su tío, el hermano del señor Cuevas, para decirle que qué hacía, y el hermano del señor Cuevas, que es médico, le indicó que
de manera inmediata lo trasladara a un hospital, cuestión que hizo la hija, Jimena. Ella nunca le habló a ningún doctor. Ella jamás agarró un teléfono para hablarle a un doctor a decir, mi marido no puede hablar. Es falso que la esposa actual del señor Cuevas lo haya llevado al hospital. Quien lo llevó al hospital y quien se fue con él en la ambulancia fue Jimena Cuevas. Pero el abogado de la señora, Beatriz Bazán, desacreditó en su momento estos testimonios, argumentando que no existían pruebas de ellos. Todo lo que se diga públicamente y sobre todo ante una autoridad debe de ser probado. Y la verdad es que de esto no hay ningún indicio ni ninguna prueba. La verdad está grabada y la verdad la conocen las personas de la ambulancia que lo trasladaron y las personas que lo recibieron en Médica Sur. 19 días después de haber ingresado a un hospital al sur de la Ciudad de México, inexplicablemente para sus hijas Jimena y María José y su hermano Alberto, José Luis Cuevas fue dado de alta el 12 de abril del 2013. Y nunca se da de alta a una persona que está en terapia media. Primero se pasa al piso y todavía hay un monitoreo de algún tiempo para pasar a su casa. ¿Por qué? Porque en su casa no existe la tecnología necesaria para estar monitoreando su condición. Yo quise hablar con el director para reclamarle sencillamente qué clase de director era, por qué lo autorizaba, si no estaba en condiciones de ser dado de alta. Una vez que sale tu padre del hospital y que regresa a su casa, ustedes vuelven a perder contacto con él, porque además ahí ya entra un tema de una denuncia, ustedes tienen interpuesta una denuncia por secuestro en contra de Beatriz y entonces vuelven a perder contacto. Sí, porque, o sea, lo que pasa ahí es que en el momento en que por ley, porque el derecho de un enfermo, y eso es importante que se sepa, el derecho de un enfermo es estar rodeado de la gente que lo quiere, de sus afectos, de su familia. Se restringió a muchas gentes, ¿no? Incluyendo las hijas, incluyéndome a mí. Traté de verlo en el hospital y me dijo que no podía, que tenía prohibidas las visitas. No dejaban entrar a las niñas, a las señoras, a ver a su padre, porque así lo indicó la señora. Sin embargo, en una entrevista de la esposa del maestro José Luis Cuevas y de su abogado concedida al programa Ventaneando, ella niega estas acusaciones en su contra. Yo quisiera que la gente que juzga, amigos supuestos, que nunca fueron al hospital a ver, ni vivieron la situación que yo viví, el acoso que hasta el día de hoy estoy viviendo con ellas, cómo se comportaron en el hospital. Ahí hay grabaciones en el hospital que se pueden pedir para que vean cómo ellas me maltratan a mí, cómo me insultan, de qué manera me acosan. Le avisan a Beatriz, se va a entrar la hija de José, del maestro. En ese momento entro y ella está acostada encima de mi papá. Entonces le digo, Beatriz, tengo grabado eso, de locos. Le digo, Beatriz, o sea, qué absurdo, ¿qué haces? Y me dice, y le digo, bueno, déjate, tomo una foto, porque esto ya es así el ridículo total. Le tomo la foto, mi papá está inerte y esta mujer encima, terapia media. Ya había 2 semanas de terapia intermedia, está en terapia media. Y le digo, ¿me dejas 5 minutos con mi papá? Me dice, no. Entonces me acerco a mi papá y le digo, Arenquito, ¿le puedes decir que quiero estar 5 minutos contigo? Y le dice mi papá, le dice Beatriz, déjame estar con Jimena, y empieza a llorar y dice, me pegó, y los doctores están de testigos, José Luis me pegó. Así. Entonces yo di 2 pasos atrás y dije, yo no te voy a hacer esto, Arenquito. O sea, yo con esto no puedo. Es absurdo. Me salí y está loca en ese momento, habla a la ambulancia que se lo lleven a la casa, estando en terapia intermedia. Pero ¿cómo lo permiten? O sea, tú no puedes salir de un hospital si el hospital no te da el alta, si lo sacas, te lo estás secuestrando. Si el representante legal lo pide, sí.
El 17 de abril, a 5 días de haber sido dado de alta, circuló un video del pintor José Luis Cuevas, el cual aseguraron había sido entregado por su esposa a las diferentes redacciones, y donde el pintor pide a sus hijas que lo dejen tranquilo y desmiente cualquier tipo de abandono o malos tratos por parte de su mujer. ¿Por qué tanto ataque a mi esposa, Carmen, con quien he tenido una magnífica relación desde que nos conocimos por primera vez? Yo diría que me dejaran tranquilo, definitivamente. Lo que me quede de vida quiero pasarla al lado de mi esposa, Beatriz del Carmen. Eso es lo que yo anhelo, lo que quiero. ¿Es eso acaso un delito? Quien ha estado siempre al frente, ¿verdad?, y tratando de atenderme y cuidarme, ha sido mi esposa Carmen. Lo demás que se diga es completamente falso y no voy a tolerar de ninguna manera que se siga divulgando cosas que no obedecen en lo más mínimo a una relación amorosa y ejemplar, como es la nuestra. Y bueno, pues se ve hablando fluidamente, se ve hasta elocuente. Claro, no tiene pastillas, porque hace 2 años no hablaba, porque sí hablaba cuando fueron a, o sea, yo creo que le quita las medicinas según lo necesite para salir a ciertas cosas. Esa es mi versión. Jimena, todo lo que tú me estás diciendo aquí, ¿ya lo dijiste en una declaración formal? Claro, sí. O sea, esto ya lo tiene, digamos, la denuncia a la Procuraduría. Sí, y que la denuncia, Mónica, o sea, para mí lo único importante es que una cosa que yo siempre le dije a mi papá con todos estos problemas con Beatriz, es que yo tengo la suerte de tener una vida súper linda y de conocer gente súper bonita, y mi vida es de gente bonita. Yo no escogí a Beatriz Bazán en mi vida, no la escogí. No estoy escogiendo esta situación en mi vida. ¿Tú grabaste todo el tiempo? ¿Todo el tiempo Claro, que estabas porque con tu papá grabaste? ¿Lo tienes? Sí, desde que mi hermana María José y yo decimos, qué miedo, acá hay algo tremendo, decimos grabar todo. ¿Y por qué no has hecho públicas estas grabaciones hasta ahora? Porque vamos a hacer un documental que además, digo, también por derecho de autor y todo, digo, yo no quiero ahorita ningún tipo de problemas de estar con cámaras escondidas, ¿no? Pero sí es algo que estamos acomodando para sacar. Pero tú sabes lo que a ti te serviría que tú sacaras a la luz este video en este momento en un proceso legal como el que estás llevando. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, ahorita también el abogado nos detuvo, pero yo sí estoy editando. Y sí tenemos a mi papá ahí diciendo cuánto nos ama, cuánto, por favor, no lo dejemos. Le dije a mi papá en el último instante que lo vi en el hospital cuando se lo llevaban en la camilla, lo agarré y le dije, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y me dijo, pero es que así no. Y le dije, es que no te voy a dejar. Lo único que quieren sus hijas es pasar tiempo con él y reírse con él y hacer comentarios con él. Que sí lo quieren, yo me di cuenta, y no les interesa nada más que ver a su papá y que esté bien su papá. A mí me da mucha tristeza cuando la gente nos pregunta de herencias y todo, porque dices, ¿qué tan miserable puedes tener el corazón de no saber que el amor más profundo es el de un padre y una hija, de una madre y un hijo? Además, el abogado de Beatriz Bazán dejó aclarado en esta entrevista el tema de la herencia de los derechos de la obra de José Luis Cuevas que el pintor no hubiera donado en vida al Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, para adquirir los derechos, tanto comerciales como de autor, hay que acudir al INPI y llenar las formas correspondientes, y el maestro decidió que la señora los tenga, lo cual es una decisión muy personal del maestro José Luis Cuevas, que pudo haber decidido quedárselos él o habérselos dado a cualquier otra persona. En este caso decidió que la señora Beatriz los tenga. Aún así, la familia de José Luis Cuevas insistió por años en poder recuperar la comunicación y relación con el pintor, pero eso ya nunca fue posible. Que espero que haya alguna fórmula conciliatoria, porque nosotros, bueno, no deseamos que las relaciones terminen de manera violenta, sino al contrario. Somos amantes de la paz. Yo creo que José Luis quiere a sus hijas, obviamente las quiere muchísimo. José Luis ama a Beatriz del Carmen, obviamente la ama, y le ha costado un poco de trabajo conciliar esta relación, ¿no? Yo creo que
se va a arreglar. ¿Ha pensado conciliar con sus hijas por el bienestar del señor José Luis Cuevas? No, yo creo que no, ni por el bienestar yo pienso que no. Él está muy tranquilo realmente. El 14 de abril del 2013, Jimena, María José y Mariana Cuevas interpusieron una demanda para establecer un régimen de visitas con su padre y el 10 de junio el juez resolvió otorgar un permiso de visita provisional de 1 hora cada 15 días los domingos. Pero la respuesta de José Luis Cuevas al dictamen del juez de darle acceso a sus hijas la hizo públicamente con una convocatoria a la prensa en su museo. Y esto fue lo que sucedió ahí. Ya apareció Jimena. ¿Por qué si dije que no la dejaran entrar? Porque no voy a dar timbres. Bueno, no me beses. No, no me beses. No, no quiero. Arenquito. Me has calumniado en la forma más horrible. Muéstrame. Diciendo, te lo muestro, que yo tengo información a partir de todos los periódicos que lo han publicado, que tú decías que yo era un incapacitado para tomar decisiones. Eso es un insulto a mi integridad física y mi integridad intelectual. Arenquito, yo lo único que quiero es verte. Lo único. Pues fíjate que no se va a poder. ¿No? No. Volteame y me lo dices a los ojos, Arenquito. Me lo digo a los ojos, no. ¿No? No. Ve y siéntate, ahí está tu lugar. Yo creo que es duro para él y para cualquiera. Verte involucrado en cuestiones de la procuraduría y cosas de ese tipo, ya no es el tipo de publicidad que a él le gusta, ¿no? Y es que a partir de ahí el nombre de José Luis Cuevas quedó ligado a palabras como demanda, calumnia, escándalo. La realidad es que el pintor nunca más volvió a ver a sus hijas ni a sus hermanos. El año pasado, la hermana del pintor, Guadalupe Cuevas, murió víctima de un cáncer de ovarios, al parecer sin lograr tener contacto con el artista. El pasado lunes 3 de julio, José Luis Cuevas, el artista plástico mexicano, excéntrico, mediático y siempre rebelde, murió en condiciones hasta hoy desconocidas en un hospital al sur de la Ciudad de México. Sus restos fueron incinerados un día después en una funeraria a la que sus 3 hijas acudieron para darle el último adiós, pero les fue negado el acceso. Al día siguiente, y como lo marca el destino de los grandes artistas en nuestro país, José Luis Cuevas fue despedido con un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes, donde montaron guardia sus cenizas, familiares, amigos, intelectuales y público en general. Ahí sí pudieron llegar las hijas del artista, y esto fue lo que sucedió. A mí me va a quedar para siempre el misterio de José Luis después, en los últimos años. Yo vine a ver el cuerpo presente de José Luis y me toca como gran ironía que vengo a ver sus cenizas. Entonces me digo, ¿dónde está José Luis Cuevas? Así terminó la historia de uno de los más representativos, controversiales, admirados y prolíficos artistas de la plástica mexicana del siglo XX. Descansa en paz, José Luis Cuevas. Y lo que pasa es que todavía recuerdo cosas que pienso yo que debo de relatar, ¿verdad? Que debo decirlas, porque lo he dicho, tengo un espíritu de notario, de dejar un registro de todo lo vivido día por día, ¿no? ¿Cuáles son sus monstruos? Los que pinto a diario, los que expongo en los museos y en las galerías, ahí están. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti, me dio mucho gusto. No, un honor para nosotros. Muchas gracias.